Buenos días, insisto, a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida al Salón de Plenos de la Diputación Provincial, de esta institución que es muy importante para una provincia como la provincia de Cáceres, ¿no? Donde hay 224 municipios con muchísimos núcleos menores de municipios, pedanías, y donde obviamente la dispersión es importante, ¿no? En la segunda provincia más extensa de España después de la de Badajoz, ¿no? Por tanto, este es un sitio realmente importante, no para los políticos de la provincia, sino para los ciudadanos, porque tomamos muchas decisiones que afectan directamente a los ciudadanos de la provincia, ¿no? Y es un orgullo y además una alegría hoy que estemos aquí en un tema para mí fundamental desde el punto de vista de las personas, del humanismo, de lo que debe ser la sociedad, una sociedad mucho más justa, ¿no? Bienvenido, secretario general de Unidades Penitenciarias, delegado del Gobierno, subdirectora general, querida Rosa, directora del Centro de Cáceres, presidente de la Audiencia Provincial, subdelegado, bienvenidos todos y todas, ¿no? Como presidente, insisto, una satisfacción que estén todos aquí. Yo creo que construir una sociedad más justa, ¿no? Es tarea de todos los que tenemos responsabilidades públicas, ¿no? En cualquier ámbito, y también de la sociedad civil. Y desde la Diputación Provincial venimos trabajando hace mucho más, o poniendo nuestro granito de arena para intentar construir una sociedad mucho más justa, ¿no? En un mundo y en una actualidad muy complicada, donde la demagogia, el simplismo, las redes sociales y una serie de cuestiones que, de alguna manera, van contra la esencia del ser humano en sí mismo, ¿no? Pues yo creo que al menos yo que tengo 63 años y tengo una experiencia vivida hace muchísimo tiempo de estudio, de ser de pueblo, del orgullo de ser de pueblo y tener responsabilidades importantes en el ámbito político, estoy muy preocupado y en el ámbito que vamos a tratar mucho más, ¿no? Porque la política se está convirtiendo en algo poco edificante. Y yo creo que tenemos que hacer mucha pedagogía. Y en este ámbito, evidentemente, pues de penas y de medidas de alternativas hay que hacer mucha pedagogía, porque algunos no lo entienden y algunos quieren en el simplismo, no, tú has hecho esto y venga, aquí te vas a meter todo el día o te vamos a encerrar o te va a hacer desaparecer algunos, incluso todavía planteando cuestiones mucho más graves, ¿no? Y que se plantee una jornada de reflexión en este caso sobre lo que son penas alternativas y además, visto como un ciudadano de pueblo de mi provincia, con la posibilidad y la coordinación de que este tipo de penas alternativas se puedan hacer en los pueblos, donde la confianza anciana le puede pasar algo porque es viuda, porque vive sola, porque está enferma. Eso no se conoce en las ciudades, ¿no? Y quizás sea mucho más difícil, a lo mejor, esa coordinación entre instituciones penitenciarias, entre el Poder Judicial, para controlar o para ver, es más difícil, ¿no? Por la propia cualificación o la menos cualificación que tienen pues los alcaldes, las alcaldesas o las personas que trabajan en los pueblos, ¿no? Por eso es importante la reflexión y la coordinación. Yo creo que una sociedad no se puede medir por el grado de castigo que se inflige o que se merece alguien que ha cometido un error muy grave, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que esto no es sino... Yo creo que, y esto quizás no sea bueno decirlo en estos momentos, hay que creer en las segundas oportunidades, siempre. Porque mediáticamente, y aquí hay medios de comunicación, solo aparecen en los medios cuando hay algo dramático como consecuencia de un quebrantamiento de condena o una reincidencia, pero y las cientos y cientos de personas que se reinsertan, eso no es noticia, porque en esta sociedad solo son noticias las malas noticias, las buenas nunca son. Y esto tampoco es un poco frustrante, por eso digo y por eso insisto en la importancia de este tipo de reflexiones y este tipo de jornadas, ¿no? Y por eso también estoy, como presidente de la Diputación, orgulloso de que puedan hacerlas en esta institución, ¿no? Yo creo que las penas comunitarias representan una de las expresiones más avanzadas del Estado de Derecho, del verdadero Estado de Derecho. Primero porque buscan, de alguna manera, sancionar o corregir una conducta ilícita
pero a la vez favorecen la reinserción, la responsabilidad personal y la reparación de un daño a la propia sociedad, insertado en la sociedad. Y luego, porque yo creo que siempre hay que poner a la persona, al ser humano, en el centro de cualquier actuación, ¿no? La educación, la convivencia, en fin, la integración social es fundamental. Por eso, más allá de los retos que hay, más allá de las dificultades coyunturales que hay en esta sociedad, más allá de la sinrazón de algunos partidos políticos y de los dos partidos políticos más importantes de este país, que han gobernado este país durante la democracia, esa sinrazón absoluta de descalificaciones, de insultos y de no sé qué. Frente a eso, esta institución apuesta por la política con mayúsculas, la política real, la política del entendimiento, la política de la colaboración, la política de la participación en cualquier foro o en cualquier actividad como esta que generen, no mayoritariamente atención, pero al menos pongamos nuestro granito de arena para intentar hacer una sociedad más justa, donde nadie tiene razones absolutas, donde nunca nadie estamos exentos de cometer un error grave como consecuencia de cuestiones personales, políticas, podemos cometer errores, y donde el que comete un error tiene derecho a poder rectificar y que poder de alguna manera volver a ser una persona honorable, hombre o mujer en el mundo, ¿no? Y mucho más cuando estamos viendo pues, que a la gente se la condena muchas veces desde los medios de comunicación y luego 20 años, o no tanto, Joaquín, está aquí el presidente de la audiencia, me corregirá, no tanto, pero bastante tiempo después, pues a lo mejor hay una absolución que ya no es noticia, ¿no? Porque ya está condenado. O sea, todo esto es importante. Y si este tipo de acciones, de estas penas se pueden hacer en un pueblo para beneficiar a la sociedad y además de la confianza que tenemos en ese pueblo, pues miel sobre hojuelas. Así que ojalá sean fructíferas, ojalá tengan repercusión mediática y ojalá esta ventanita que hoy se abre aquí pueda abrirse en todos los sitios y que otra sociedad es posible y otra forma de concebir el derecho penal y la reinserción también es posible en nuestra sociedad. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Creo que tiene la palabra ahora el delegado del Gobierno. Pues nada, buenos días, muchísimas gracias. Primero saludar a los compañeros de esta presidencia, presidente de la Diputación de Cáceres, secretario general de Instituciones Penitenciarias, directora del Centro de Cáceres, su directora, bueno, y todos los presentes, sus directoras, sus delegados, presidente de la Audiencia Provincial. La verdad que es un placer poder estar aquí a reunirnos para poner un foco en un hecho fundamental dentro de nuestro sistema de justicia. Las penas y las medidas alternativas a la prisión, un instrumento que no solo contribuye a la descongestión del propio sistema penitenciario, pero que también refuerza uno de los principios esenciales, como ha dicho el presidente de la Diputación, que es la reinserción social. Cuando alguien entra en un centro es para, la Constitución quiere que sea para volverle a reintegrar a la sociedad, si no, no tiene absolutamente sentido. Y es verdad lo que decía el presidente, que ahora vemos algunas noticias o incluso como pasamos por una época donde el pudor se ha perdido en declaraciones políticas, da igual lo que se vaya a decir, la gente parece que anteriormente la familia política tenía más miedo a decir algo que fuera algo indebido. Ahora parece que el pudor a decir barbaridades se ha perdido y se dice, precisamente en este caso con los internos así sucede. Como delegado del Gobierno son multitud de las ocasiones en las que uno recibe algunas frases que por ser bastante moderado diría que son poco humanas, y lo dejo precisamente ahí. Y yo creo que no podemos olvidar en ningún caso lo que establece nuestra legislación penitenciaria, cuál es el fin de la pena, y es la reeducación, la reinserción social de las personas
que han sido condenadas. Y en esta línea creo que el Gobierno de España viene impulsando un modelo penitenciario que sea moderno y sobre todo que esté centrado en las personas, que apuesta decididamente por programas como tratamiento y por las alternativas al ingreso en prisión, herramientas que sean más eficaces para reducir la reincidencia, sobre todo, y favorecer una integración real en nuestra sociedad, volver a ser un ciudadano absolutamente normal. Y estas medidas, como son los trabajos de beneficio en la comunidad, la suspensión de condena o programas de intervención, pues nos permiten que personas condenadas puedan asumir su responsabilidad por el daño que causaron en un momento determinado, pero que al mismo tiempo mantienen sus vínculos sociales, sus vínculos laborales y sus vínculos familiares. Y eso, sin duda, pues permite una reinserción que sea más efectiva y, por supuesto, más duradera, que la reincidencia no vuelva a ocurrir. Creo que el Gobierno de España hemos destacado en numerosas ocasiones los programas de tratamiento, de prevención, de reinserción que se desarrollan a lo largo de todo nuestro país y que creo que constituye un referente internacional cuando vemos las prisiones de otros países, incluso de países avanzados. Precisamente por esa capacidad para lograr que quienes han cometido un delito regresen a la sociedad en las mejores condiciones, ese es el enfoque que refuerza la política pública, que integra la colaboración con entidades sociales, el desarrollo de programas específicos y la intervención en un medio que sea lo más abierto posible. Quiero destacar el papel fundamental que desempeñan en estas tareas las instituciones, por una parte, pero sobre todo los profesionales. Creo que muy especialmente los profesionales y las entidades sociales, muchas ONG, que se implican de manera total y que resulta absolutamente clave para conseguir las políticas con el objetivo que nos hemos marcado de reinserción. Y la cooperación entre las instituciones y la sociedad civil, yo creo que es una de las fortalezas que tiene este modelo por el que apuesta el Gobierno de España. En este sentido, Extremadura es un buen ejemplo de cómo esas políticas se llevan a la realidad sobre el terreno y aquí contamos con una red activa de asociaciones, de profesionales, de colaboradores entre administraciones públicas y entidades que permite desarrollar esta medida lo más eficaz posible. Los convenios que además tenemos firmados con ayuntamientos, con organizaciones como Mensajeros de la Paz o Proyecto Hombre, al final lo que consiguen es ofrecer plazas y programas que sean capaces de cumplir los beneficios de la comunidad, es decir, volver a la reinserción. Estoy seguro que esta jornada es un espacio enriquecedor, poco conocido, como me decía ahí hace un momento, en la sociedad no conoce esto. La sociedad, probablemente por lo que vosotros hacéis, pero estoy seguro que con esta jornada y el intercambio de experiencia, que al final no deja de ser otra cosa que la formación de cada uno de los profesionales, tanto de las instituciones como de los colectivos, trabajáis en ello, un camino que combina la responsabilidad penal por una parte, pero la oportunidad de construir de nuevo una vida en una sociedad democrática y libre. Así que felicitar mi agradecimiento a todas las personas que participáis en estas jornadas, a los profesionales de las instituciones penitenciarias, del ámbito judicial y de los servicios sociales, a las entidades del tercer sector, organizaciones no gubernamentales y también a quienes compartirán hoy su experiencia personal aquí en esta jornada. Su implicación, el trabajo diario que todos hacéis y el compromiso fundamental para que esta medida sea eficaz y transformadora, creo que merece un agradecimiento por parte de todos en favor vuestro. Así que nada más y muchas gracias. Pues, muchas gracias, presidente de la Diputación de Cáceres,
Delegado del Gobierno, muchas gracias por tus palabras y por estar aquí también. Al resto de la mesa, a la directora del Centro Penitenciario de Cáceres, a la subdirectora general de Medio Abierto y Medidas Alternativas y al subdelegado del Gobierno que está por allí, al presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, que le mando un saludo especial, mi compañero Joaquín. Llevaba muchos años sin verle y he tenido la oportunidad esta mañana de volver a saludarle, con el que he compartido muchas actuaciones cuando yo era juez y él sigue siéndolo todavía. Gracias a los profesionales penitenciarios de la Secretaría General, también a nuestro compañero Javier, que viene del País Vasco para ver cómo gestionamos este tipo de cuestiones, las medidas alternativas. Y gracias también a los voluntarios que estáis aquí y al personal de las entidades que colaboráis con esta administración. Saludo también, me han dicho que hay por vía telemática, nos están viendo desde esta provincia, que es la segunda más extensa, ¿no? Primero Badajoz y luego viene Cáceres. Bueno, gracias por que estéis aquí y gracias sobre todo a la Diputación Provincial de Cáceres por permitirnos este espacio tan estupendo y maravilloso donde poder celebrar esta jornada. Nosotros tenemos la costumbre anualmente, el año pasado lo hicimos en A Coruña, de celebrar este tipo de jornadas con una finalidad muy clara, aparte de hacer balance de cómo vamos y cómo lo hacemos, por un tema, una palabra que mencionó el presidente de la Diputación, mucha pedagogía. Es importante en esta sociedad en la que estamos hoy saber encuadrar, saber y conocer qué es lo que se hace cuando hablamos de penas alternativas. Y este año decidimos hacerlo aquí en Cáceres. Habitualmente, cuando se habla de la administración penitenciaria, todos pensamos inmediatamente en la pena privativa de libertad, en la pena de prisión, y pensamos en los centros penitenciarios. Es verdad que eso es importante. En España, en este momento, dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, hay 65 grandes centros penitenciarios, 65. Tenemos 2 hospitales psiquiátricos penitenciarios, 13 centros de inserción social independientes y 21 centros de inserción social dependientes. También tenemos 4 unidades de madres. Pero, además de todo eso, tenemos concretamente 53 servicios de penas y medidas alternativas. De esos 53 servicios hay 2, uno aquí en Cáceres y otro en Badajoz. En este momento en las prisiones, en los centros penitenciarios de España, hay poquito más de 52.000 personas en prisión. Pero hay un dato muy desconocido. En los 2 últimos años hemos recibido cada año más de 135.000 sentencias en donde los jueces nos comunican que hay 135.000 personas condenadas a penas y medidas alternativas. Y a eso nos dedicamos. Ese va a ser el objeto de la actividad de la jornada de hoy. Quiero indicar también que la gestión de este número de sentencias es algo muy desconocido. Desde que el Código Penal del año 1995 introdujo las penas, su aumento ha sido incesante. Allá por el año 2001 o 2002 teníamos 1.000 sentencias al año. Como os he comentado, en los 2 últimos años hemos tenido cada año 135.000 sentencias y hubo el récord. En una ocasión llegamos a 234.000. Fue el boom cuando se produjeron en España 2 reformas importantes en esta materia. Una, en el año 2004, la reforma que se produjo en relación con la violencia de género, y en el año 2007 la reforma que se produjo en relación con los delitos relativos a la seguridad vial. En concreto, en esta provincia, el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas aquí en Cáceres el año pasado recibió y gestionó 1.155 resoluciones. En Badajoz fueron un poquito más, fueron 1.529.
Cuando hablamos de penas y medidas alternativas, también es importante que se conozca a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a que el 78% de esas penas y medidas alternativas lo componen los trabajos en beneficio de la comunidad, un 78%. Y un 22% se refieren a programas de tratamiento. Tanto en unos casos como en otros, lo que estamos evitando es que personas que han cometido delitos no graves, puedan ingresar en prisión. En concreto, cuando hablamos de programas de tratamiento, en el caso del Servicio de Gestión de Penas de Cáceres, están llevando ahora mismo a cabo diferentes programas hasta un total de 42. También es importante que se conozcan, todos estos detalles irán apareciendo a lo largo de la jornada, es importante que se conozcan qué tipo de delitos son los que acaparan el mayor número de intervenciones de este tipo, ¿no? Pues tienen que saber que el 43% se refieren a delitos relacionados con violencia de género, delitos que por su naturaleza no tienen la consideración o no reciben la sanción de pena privativa, pero sí tienen una medida alternativa que nos encargamos de ejecutar, de seguir y de dar cuenta al Poder Judicial de cómo se ha realizado la ejecución. Como digo, un 43% violencia de género y luego en un 23% todo lo relacionado con seguridad vial. En tercer lugar, en un 12% están todos aquellos delitos contra el patrimonio, pequeños delitos contra el patrimonio. En las dos intervenciones que me han precedido ha habido una palabra que han mencionado que es la relativa a la reincidencia. Yo quiero aquí adelantarles, estamos terminando un informe sobre reincidencia. Hace 5 o 6 años presentamos un gran informe de reincidencia que puso de manifiesto que en España el 19%, el 81% de las personas que ingresan en prisión no vuelven, es decir, la tasa de reincidencia en España es una tasa de las más bajas de los países de nuestro entorno, es de un 19%. Bueno, pues como les decía, estamos terminando un nuevo informe de reincidencia en el que por primera vez en nuestro país se está estudiando, y lo vamos a dar a conocer, qué eficacia tienen, cuál es la tasa de reincidencia de las penas alternativas. Creo que en las próximas semanas estaremos en condiciones de dar este dato. No quiero abrumarles con más datos. Solo insistir, como indiqué en el inicio de mi intervención, que la labor que realizan los servicios de gestión de penas y medidas alternativas es una labor esencial. Y es una labor esencial porque evitan que muchas personas puedan ingresar en prisión por delitos cuya trascendencia y repercusión no tienen una consideración de grave. Comentarles que precisamente en términos generales nuestro país, España, y de ello nos podemos sentir orgullosos, es en este momento un referente internacional para muchísimos países en materia penitenciaria. Pero, además, en esta materia que les estamos hablando hoy, quiero comentarles una delegación del Reino Unido expresamente para conocer, ellos habían tenido, el Reino Unido, los grandes países de Europa tienen en este momento un importante problema de saturación del sistema penitenciario. El Reino Unido había oído hablar del sistema de penas alternativas en España, vinieron a visitarnos, nos pidieron un informe que tuvimos y nos sentimos orgullosos de ellos, de ver cómo en el Parlamento británico se dio a conocer, porque consideraron que la línea que hay que seguir en materia penal es la que está haciendo en este momento nuestro país. Y como dato anecdótico, decirles que esta semana, concretamente hoy, desde el lunes hasta hoy, una delegación de Marruecos ha venido expresamente solo a conocer el sistema de penas alternativas para saber cómo lo estamos haciendo en España. Ellos han aprobado una ley
hace unos meses en Marruecos y quieren conocer cómo lo hacemos nosotros. Son referencias para poner en valor también el trabajo que se hace en nuestro país. Solo de esta forma y con este complemento a la pena privativa de libertad se puede entender un principio fundamental en el derecho penal, que es el principio de proporcionalidad, a la hora de sancionar los comportamientos ilícitos, evitando que todas las sanciones no pueden terminar siempre con el ingreso en prisión. Acabo ya reconociendo la profesionalidad y el buen trabajo de los trabajadores, me constan que están aquí, creo que todos, del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que forman parte aquí en Cáceres, que trabajan en Cáceres. Me consta que su número es reducido, pero que por su entrega y eficacia son capaces de tramitar todas las sentencias que reciben. Y además lo hacen de manera eficaz y dentro de los plazos legales. Y antes de acabar, quiero agradecer expresamente y poner en valor el trabajo que realizan las entidades que colaboran con nosotros. Si no fuese por las entidades, tendríamos muy difícil cumplir el objetivo. Concretamente en esta provincia son al menos 25 las entidades que colaboráis. Os agradezco el esfuerzo. Aquí me consta que hay muchísimas de esas entidades. Y también un mensaje especial a los ayuntamientos, en concreto a los 3 ayuntamientos más grandes de esta provincia, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata. Estos 3 ayuntamientos son un ejemplo de responsabilidad con algo que aquí se ha señalado, ese compromiso de estos ayuntamientos están permitiendo que ciudadanos que residen en Cáceres, en Plasencia, en Navalmoral, tengan que ir a otros lugares a cumplir la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. He mencionado a los 3 importantes, pero por los datos que me han facilitado, en este momento hay más de 50 ayuntamientos en esta provincia que colaboran con nosotros. Y esto lo digo porque hay grandes ciudades en España que no colaboran. Creo que el ejemplo de lo que sucede en Cáceres, ojalá lo pudiéramos trasladar a toda España. Y con esto acabo mi intervención. Les agradezco su atención y deseo que sean fructíferas y provechosas esta jornada. Muchas gracias. ¿Está activado? Sí, ¿no? Se me escucha. Vale, se me oye. Buenos días a todos, a todas. Me sumo a las palabras de felicitación, de agradecimiento y de bienvenida de las autoridades que nos han acompañado en la mesa. Vamos a despedir al presidente de la Diputación. Muchísimas gracias. Muy bien. Tenéis que salir por ahí. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la parte más técnica de estas jornadas. Como tenemos mucho material y mucha cantidad de información que transmitiros, voy a ir un poco rápido, ¿vale? Hay cosas que ya se han dicho, las pasaremos deprisa y nos centraremos en lo que no se ha comentado. Uy, ¿no me funciona? A ver. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, voy a hacer una contextualización de lo que son las penas y medidas alternativas, cómo se cumplen, dónde se cumplen, qué criterios se establece, algunos datos a nivel general. Pues bien, ¿qué son las medidas alternativas? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de penas y medidas alternativas? Pues son sanciones penales que mantienen al infractor en su medio
comunitario, es decir, el penado está en libertad y cumple su pena en libertad. ¿Cuáles son estas medidas? Esto lo estoy pasando deprisa porque ya hemos comentado, ¿no? ¿Cuáles son estas medidas? Pues son fundamentalmente el trabajo en beneficio de la comunidad, que obliga a la persona condenada a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública y también a participar en talleres o programas formativos que están directamente relacionados con la causa o la motivación de su delito. Y nunca se podrán imponer sin el consentimiento del penado, es decir, el penado en sede judicial da su consentimiento a que esta pena le pueda ser aplicada. La segunda gran medida o pena alternativa es la suspensión de condena. La suspensión de condena es una pena privativa de libertad cuya ejecución es suspendida a cambio de cumplir con una serie de condiciones o de normas de conducta. Normalmente son los programas de tratamiento. El periodo de tiempo de suspensión suele ser entre 2 y 5 años. Los delitos más prevalentes, ya los ha dicho el secretario general, son la violencia de género y la seguridad vial. Esto es un resumen de todo lo que ha sido la evolución legislativa de las penas y medidas alternativas. Podéis ver que en el año 2004 y en el año 2007 supusieron un hito porque son los años que se promulgan la Ley Integral de Violencia de Género y la Ley de Seguridad Vial. Esto también lo voy a ir pasando deprisa porque, bueno, se ha vuelto a ir. Ahora. ¿Me lo podéis solucionar, por favor, los técnicos? Bueno, mientras tanto lo voy contando. Lo tenéis allí también en aquella pantalla. Ahora no lo tenemos en ninguna. Ya está. En aquella pantalla se ve. Es suficiente, gracias. ¿Dónde se gestionan estas penas, estas medidas? Pues bien, tenemos un Real Decreto, el 840/2011, que lo regula. Se gestionan en los servicios de gestión, que son unidades administrativas multidisciplinares que dependen orgánica y funcionalmente. No, se ve en aquella pantallita, se puede ver en aquella pantalla. Bueno, no pasa nada, estos son los... Ah, bueno, gracias. Bien, pues decíamos que se gestionan en los servicios de gestión, está regulado por el Real Decreto 840 del 2011. Los servicios de gestión son unidades administrativas multidisciplinares que tienen encomendada esta función, que dependen orgánica y funcionalmente de o los centros de inserción social o de los centros penitenciarios, que tienen todas unas pautas comunes de actuación procedimental para la ejecución de estas medidas, que cuentan con una herramienta informática llamada SISPE, que tiene una evolución constante y estamos continuamente dotándole de mayores funcionalidades, sobre todo a nivel telemático o de gestión telemática. Y en el momento actual, como ya ha dicho el secretario general, contamos con 53 servicios de penas y medidas. Las ventajas que tienen estas medidas, bueno, pues privan a la persona que ha cometido un delito, la privan de algunos derechos, pero no de la libertad. Se cumplen en la comunidad y para la comunidad, son una alternativa muy válida a las penas cortas de prisión, evitan las influencias negativas y perjudiciales de la prisión, tienen un papel activo. El penado tiene un papel activo frente al papel pasivo que podrían tener las penas privativas de libertad. Proporcionalidad, que también la mencionó el secretario general, de la proporcionalidad del delito cometido, son muchísimo más baratas y efectivas que las penas privativas de libertad, especialmente para los delitos leves, porque estos son consecuencias penales más leves. Bueno, estas son las cifras que marean, que ya se han dicho, pero que si os dais cuenta, en el año 2005, que son las últimas referencias que tenemos, hacemos la estadística anual. En el 2025 se cumplieron en España 134.609 sentencias. Eso es un volumen de gestión brutal.
bueno, pues desde este momento también aprovecho para felicitar a todos los servicios de gestión que son capaces de sacar este trabajo adelante. Datos, la violencia de género ya veis que se lleva en las CBCs un 40% y en suspensiones un 68% son los delitos más prevalentes. Estas medidas tienen muchos agentes implicados. Es decir, la corresponsabilidad del cumplimiento de las medidas alternativas nos corresponde a todos. La institución penitenciaria las gestiona, es verdad, pero luego necesitamos la corresponsabilidad de entidades, de instituciones, de organismos, que son las que nos proporcionan las actividades de utilidad pública para que estas medidas se puedan cumplir. Es decir, esto nos corresponde a todos como sociedad, no solamente a la institución. La institución la gestiona, la institución penitenciaria, pero el cumplimiento nos corresponde a todos en un acto de responsabilidad compartida. Pues bien, están los servicios que son los que lo gestionan, las entidades colaboradoras, por supuesto el penado, la Administración de Justicia y la sociedad en su conjunto. ¿Cómo se cumplen? Pues bien, el trabajo en beneficio de la comunidad se puede cumplir si son de 60 a 90 jornadas o menos mediante tareas de utilidad pública, talleres de sensibilización o programas psicoeducativos, también de itinerarios individualizados para casos muy concretos. Cuando son más de 90 jornadas, tareas de utilidad pública, programas psicoeducativos, itinerarios individualizados. Pero las reglas de conducta que corresponden a las suspensiones de condena, os recuerdo que la suspensión de condena es una medida de suspensión de la ejecutividad de una pena privativa de libertad, por lo tanto, el cumplimiento tiene que ser más largo, más riguroso, más profundo, y siempre va aparejado a un programa psicoeducativo que suele ser la medida que los jueces imponen para el cumplimiento de una suspensión de condena, entre otras, porque también imponen, por ejemplo, el alejamiento de la víctima o no volver a cometer un delito durante un periodo que suele ser de 2 a 5 años, pero el programa psicoeducativo es lo realmente más importante porque va a intervenir en aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva. En cuanto a actividades de utilidad pública, tenemos absolutamente de todo, y esto gracias a los ayuntamientos, a las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que nos proporcionan estas actividades, pues van desde limpieza, jardinería, mantenimiento, cuidado de personas mayores, personas dependientes, cuidado de animales, auxilio en actividades deportivas, auxilio en actividades culturales, actividades de archivo y biblioteca, es decir, todo este número de actividades, cada ayuntamiento, cada institución, cada organismo nos proporciona un número y nosotros ese número es el que aprovechamos para mandar a los penados. Por eso está bien y es muy positivo que los ayuntamientos se conciencien de que sus conciudadanos, sus vecinos, deberían de cumplir estas medidas en su propio municipio, no tenerse que desplazar a cualquier otro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es muy importante y desde aquí hago un llamamiento, bueno, felicito y agradezco a los que ya colaboran, pero hago un llamamiento a los que aún no lo hacen para que en un futuro se lo planteen. Bueno, estos son datos que voy a pasar también y ahora vamos al cumplimiento de las suspensiones y al cumplimiento a través de talleres y programas, que hemos dicho que se pueden cumplir o bien con tareas de utilidad pública o bien con talleres y programas. Pues bien, lo que se plantea cuando llega un penado a un servicio de gestión de penas es ¿qué delito ha cometido? ¿Ha cometido un delito de violencia de género o de violencia intrafamiliar o de consumo de pornografía infantil o de maltrato animal o delito ambiental o delitos violentos o delitos de odio o delitos de violencia sexual? ¿Otro tipo de delitos? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuáles son las necesidades de esta persona que viene condenada? ¿Tiene un problema de drogodependencia? ¿Tiene un problema de trastorno mental? ¿Padece una discapacidad intelectual o motora o sensorial? ¿Tiene dificultades en la inserción laboral? Porque estas dos preguntas son las que nos van a motivar el programa o la intervención que necesita la persona penada.
A veces pueden combinarse los dos, porque podemos tener una persona con un delito de violencia de género que además padece un problema de alcoholismo, con lo cual tendremos que hacerle una doble intervención. Por un lado, tratar su problema de alcoholismo, por otro lado, tratar los motivos que le llevaron a cometer el hecho delictivo. Tenemos dos grandes bloques, tenemos un catálogo grande para la intervención en cualquiera de los delitos que ya hemos visto, ¿no? En cuanto a talleres psicoeducativos, estos son los que tenemos, ahora los vamos a ir viendo uno a uno. Tenemos el de seguridad vial, el taller Convivir, que es un taller para vivir prosocial, para dotarles de herramientas que les permitan vivir en comunidad. Tenemos el taller de justicia restaurativa, el puente extendido, que son para personas con enfermedad mental, el integra para personas con discapacidad intelectual y el regenerar para los condenados por violencia de género. Este lo tenemos en español, en inglés y en árabe. También tenemos en lengua de signos para las personas que son sordas. Bueno, pues el TASEVAL, el taller de sensibilización en seguridad vial. ¿Cuántos miles y miles y miles de TASEVALes habremos hecho ya desde que empezamos con esta aventura? Pues bien, es un conjunto de actividades de sensibilización y reeducación en el ámbito de la seguridad vial. Cada vez son más numerosos este tipo de delitos y realmente el TASEVAL es un taller que ya requiere una revisión, que cuando tengamos la capacidad de hacerlo, lo haremos, que llevamos mucho tiempo con la idea y la intención de actualizar y modificar este taller. El taller Convivir nace con el objetivo de trabajar con personas penadas en el desarrollo de un estilo de vida prosocial para personas condenadas hasta 90 jornadas, excluyendo delitos de violencia de género, delitos sexuales o delitos de seguridad vial. Tiene 10 sesiones de 4 horas de duración. Prácticamente todos los talleres tienen la misma duración, 10 sesiones, 40 horas. Tiene una estructura cíclica, es decir, el penado se puede incorporar a este taller en cualquier momento, porque al final termina realizándolo completamente, pero se puede incorporar a él en cualquier momento. Esto nos permite mucha más flexibilización a la hora de imponer un taller de estas características. El máximo que puede haber por taller son 20 personas, es multidisciplinar y trabajan distintas disciplinas. El taller Regenerar. El taller Regenerar es un poco también el taller estrella, es decir, es para aquellos delitos de violencia de género muy, muy, muy leves, que no tienen aparejada pena de prisión ni suspensión, que solamente son trabajos en beneficio de la comunidad. Y es un taller que ya incorpora la perspectiva de género y que está muy avanzado en su metodología, en sus objetivos. Este taller surge como consecuencia de la medida S241 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es para hombres condenados a trabajos en beneficio de la comunidad hasta 90 jornadas, penas muy cortitas. También se está realizando dentro de los centros penitenciarios para aquellas personas que también están condenadas a una pena privativa de libertad, pero o que les queda muy poco o que la pena es muy corta. También se está llevando a cabo. Y también tengo que decir que nos lo han solicitado para trabajo preventivo en los institutos, en los colegios, en algunas comunidades autónomas, porque este taller tiene una parte psicoeducativa muy importante y entonces lo están llevando a cabo en institutos, en colegios para prevenir, porque realmente se está detectando que la violencia de género ya está empezando desde edades muy tempranas y sobre todo a través de la tecnología, es decir, a través de los móviles, el control de los móviles de los chicos con las chicas, etcétera. Y entonces este taller es muy útil para que se hagan ese tipo de jornadas y ese tipo de formación en la prevención. También tiene 40 horas de duración, un máximo de 15 personas y también es multidisciplinar. De libertad, lo que pasa es que aquí estamos en las medidas alternativas, no estamos en las privativas de libertad.
Bueno, pues surge del derecho de que tiene la víctima a ser reparada en su dolor, en su daño, y la oportunidad para la persona penada de que lo pueda hacer, ¿no? De que pueda pedir un perdón sincero previamente habiendo trabajado por él. La metodología es eminentemente práctica, se desarrolla por entidades especializadas de justicia restaurativa, está recogida en una orden de servicios, hay un protocolo de colaboración de instituciones penitenciarias con el Consejo General del Poder Judicial y los requisitos para que las personas participen es que asuman su responsabilidad, tengan capacidad de empatizar y tengan una necesidad de reparar el daño que han realizado, ¿vale? Entonces, el taller va por un lado y por otro lado son los encuentros restaurativos penitenciarios que aquí yo sé que al jefe le gusta mucho, pero no voy a reparar porque tenemos mucho material todavía. Vamos a pasar a los programas específicos de tratamiento, aquellos que se aplican en los casos de suspensiones de condena, ¿vale? Ahí tenéis el Provecol, fuera de la red, lo vamos a ir viendo uno a uno. Vale, programa diversidad. Este programa es para la intervención con personas condenadas por delitos de odio y o discriminación. No tenemos muchos, la verdad es que, bueno, afortunadamente tenemos pocas personas condenadas por esta tipología delictiva, pero bueno, también los tenemos, ¿no? Y van dedicados especialmente a este tipo de delitos. Los programas, antes de continuar, los talleres los pueden desarrollar psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, funcionarios de vigilancia que quieran hacerlo. Es decir, el taller, al ser psicoeducativo, lo puede desarrollar cualquier persona que tenga un mínimo de formación o que tenga interés, se estudia el taller y lo imparte. Pero los programas no, los programas son programas de intervención psicológica. Duran prácticamente un año, entre 10 meses y un año, y requieren de una intervención psicológica y técnica especializada. O sea, ya los programas los tienen que desarrollar los psicólogos o las psicólogas. El diseño para su aplicación es individual. Claro, tiene sentido que este tipo de programa sea individual, porque si tú imaginaros, ¿no?, que de pronto viene una banda que han cometido algún tipo de delito motivado por el odio y entre ellos en la intervención se podrían autoalimentar, ¿no?, o retroalimentar. Y entonces siempre es mucho más positivo este tipo de programas hacerlo de manera individual. También se puede hacer, dependiendo del caso, colectivamente, pero siempre es recomendable hacerlo de manera individual. Y si se hace en grupo, nunca pueden ser más de 12 participantes porque no sería operativo y se perdería mucha calidad en la intervención. Bueno, pues lo que os he dicho, ¿no?, que al formar el grupo se debe evitar la conformación de grupos cohesionados por sus afinidades delictivas, dado que puede generar efectos perniciosos que incrementen el riesgo de reincidencia. Y en este tipo de programa siempre se termina con un módulo de justicia restaurativa. O sea, la justicia restaurativa en este programa sería un plus de calidad. El PRIA-MA, el programa estrella. El programa de intervención para agresores en violencia de género. Dura 10 meses, el objetivo es erradicar la violencia contra la mujer. Este programa, además de pretender conseguir ese objetivo, mejora el funcionamiento psicológico de la persona. Deben impartirlo, como ya os he dicho, profesionales de la psicología. El grupo máximo tienen que ser 15 participantes, las sesiones semanales 2 horas de duración cada una, no más. Y también se puede adaptar a un formato individual, dependiendo del caso. Este programa se repite en los servicios una y otra vez, porque son los delitos que tenemos de mayor número, ¿no?, mayor volumen. El programa Encuentro. También tenemos programa para aquellos delitos de violencia dentro del seno de la familia. Es decir, cuando la violencia la sufre el hombre o cuando la violencia la sufren los hijos o la sufren las personas mayores o dependientes dentro del seno del hogar, pues también tenemos un programa que es el Encuentro, ¿no? Es el primer programa de esta naturaleza en nuestro ámbito. Aborda una realidad compleja y muchas veces silenciada, evidentemente,
no nos imaginamos que un abuelo de 80 años vaya al juzgado y diga, oiga, es que mi nuera me está maltratando, ¿no? O sea, aquí hay un número importante un número negro, ¿no? Que no se conoce, que existe y que está silenciado. Es mucho más fácil que personas más jóvenes y tal, o hijos, demás, lo denuncien o lo denuncien otros, pero hay un número que evidentemente pues no lo conocemos, ¿no? Tiene 3 itinerarios en función de la violencia ejercida. También tiene un formato individual, pero se le puede hacer una adaptación grupal. No me puedo detener mucho en los contenidos de cada uno de los programas porque tendríamos que estar aquí toda la mañana y luego pues hay muchos más colegas que van a desarrollar todo esto mucho mejor, ¿no? Y hay que tener especial precaución en las órdenes de alejamiento entre los miembros de un mismo grupo. Es decir, si te viene una condena de 2 personas de la misma familia, no les puedes poner a hacer el programa juntos. Tienes que tener mucho cuidado para que, y esto va un poco dirigido a los profesionales de los servicios, ¿no? Para que no hagan el mismo programa. Tendremos que ponerlos en grupos separados. El fuera de la red. El fuera de la red cada vez tiene más prevalencia también. Es el programa de intervención frente a la delincuencia sexual con menores en la red. Este delito, claro, cada vez, como la policía cada vez tiene recursos y competencias digitales mucho más avanzadas, son más fáciles de detectar, porque claro, este tipo de personas que cometen este tipo de delito lo hacen en la soledad de su casa y frente a su ordenador. Entonces, solamente desde fuera se pueden detectar y se pueden denunciar. Y cada vez pues tenemos más, ¿no? Más personas que son condenadas, que además vienen con una idea de que ellos no han hecho mal a nadie, porque ellos solamente ven fotos, solo comparten vídeos, ellos no han hecho nada. Entonces hay que empezar convenciéndoles que para que ellos vean y visualicen ese tipo de material, tiene que haber una víctima en algún sitio. Aunque no sea una víctima directa de ellos, pero sí que es una víctima de todo este sistema, de todo este entramado, de todo este negocio horrible que cada vez prolifera más. Y además es curioso porque la gente que comete este tipo de delitos suelen tener un nivel cultural, económico y social de medio a alto. Es decir, que bueno, pues que son un poco como los que tienen más facilidad, ¿no? Para acceder a este material. Bueno, pues va dirigido a este tipo de personas que poseen o distribuyen pornografía infantil a través de Internet. Es una tipología nueva que requiere un abordaje diferente al que tiene abuso sexual o agresión sexual. Hay un estudio del perfil de la persona condenada por este tipo de delito en España. También ha habido una revisión internacional para poderlo llevar a cabo. También deben impartirlo profesionales de la psicología. El grupo máximo de participantes pueden ser 15, pero normalmente se hace también de manera individual. Proveco. Proveco tiene 4 itinerarios. Es un programa para la intervención, sensibilización y reeducación en competencias sociales. Es un programa prosocial. ¿Cuáles son los itinerarios que tiene? Por un lado, maltrato animal. Tiene una primera parte que es común, pero luego tiene 4 itinerarios específicos, que uno es para maltrato animal, otro para delitos ecológicos. Los delitos ecológicos, bueno, ¿qué vamos a contar de los incendios y demás, ¿no? Otro para delitos violentos y luego otro para otros tipos de delitos que tampoco son muchos en números y no tienen una clasificación definida. Se realiza un módulo general y luego cada participante, en función del delito cometido, se le deriva a cualquiera de estos itinerarios. El objetivo es modificar los factores de riesgo dinámicos que la literatura señala como relevantes en la delincuencia en general. Y además se trabajan aquellos factores de riesgo específicos en delitos de maltrato animal, delitos medioambientales y delitos violentos. También tiene que ser impartido por profesionales de la psicología. Proseval, otro programa estrella que es dirigido a personas que han cometido un delito contra la seguridad vial.
Este tiene una duración un poquito menor, dura 8 meses, y los objetivos... es trabajar a nivel cognitivo, el pensamiento, la toma de decisión uno va conduciendo. A nivel emocional, cómo se controla y cómo se gestiona sobre todo la ira, ¿no? Parece que nos metemos todos en un coche y nos hacemos unos energúmenos, no sé, vamos siempre enfadados, nos enfada que uno se nos cuele por delante, por detrás, no sabemos gestionar nuestras emociones cuando vamos al volante, no sé, parece como que adquirimos otra personalidad diferente, ¿no? Y luego a nivel conductual, ¿no? Las respuestas desadaptadas que se dan, las respuestas impulsivas. Y las respuestas impulsivas son las que generan conductas inseguras y son las que generan problemas y riesgo a la hora de conducir. Bueno, pues todo esto es lo que se trabaja en el programa Proseval. El puente extendido. ¿Qué hacemos con aquellas personas que nos vienen con un problema de salud mental? Por ejemplo, condenados a un trabajo a trabajos en beneficio de la comunidad, da igual el número de jornadas, ¿no? Pues que los mandamos a hacer limpieza a un ayuntamiento, no sé, a un cementerio, bueno, donde les manden, ¿no? A una entidad, y nos los devuelven a los 2 días, porque empiezan, es que este señor es raro, es que los trabajadores dicen que les mira raro, que les mira mal, que tienen miedo, que a ver si va a hacer algo, y te lo devuelven. Al final se le hace otro plan, se manda al juzgado y vuelta a empezar. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un problema de salud mental no tienen la capacidad para desarrollar un trabajo en beneficio de la comunidad con total normalidad como podrían desarrollarlo las personas que no padecen este problema. Entonces, hay que ser muy sensibles con esto. Al final los tenemos que van aquí, que van allí, que van allí y al final terminan incumpliendo. Pues no, las personas que tienen un problema de salud mental hay que tratarlas con la sensibilidad suficiente y necesaria. Es decir, el puente extendido. ¿En qué consiste este programa? Pues el cumplimiento de la TBC es la atención de esa persona y la derivación a los recursos comunitarios. Es decir, ¿tiene diagnóstico? Sí, tiene diagnóstico. ¿Tiene evaluada su dependencia? La tiene. Y si no la tiene, pues si no la tiene, a través de entidades especializadas en salud mental, tenemos que hacerle un diagnóstico adecuado y un itinerario de derivación. Y el cumplimiento no va a ser que cumpla 30 días de limpieza en una plaza del pueblo. No, su cumplimiento va a ser que este señor que venía sin diagnóstico o con diagnóstico, le vamos a derivar a los recursos comunitarios de su pueblo, de su barrio, de donde sea, que quede ya derivado y que quede acogido por su centro de salud mental, con su psiquiatra de referencia, con su medicación, también teniendo en cuenta qué personas de su entorno, con qué personas de su entorno podemos contar, pues si tiene una madre que le controla la medicación o un hermano, o puede tener novia o novio o lo que sea, o mujer o marido. Es decir, con qué persona de su entorno más cercano podemos contar para que él, bueno, pues le controle la medicación, le lleve a las revisiones del psiquiatra. Es decir, que nuestra intervención con él es hacerle una derivación a los recursos comunitarios. Eso sería el cumplimiento, que eso es lo más adecuado porque muchas veces el delito está relacionado con la salud mental. Entonces, no, ellos cometen delitos no porque quieran, sino porque a veces la falta de control que tienen en su conducta les lleva a esas situaciones, ¿no? Entonces, importante que seamos muy sensibles a la hora de detectar este tipo de problemas y sepamos afrontarlos y abordarlos desde los servicios de gestión. Ya sé que no somos servicios asistenciales, no lo somos, pero sí somos servicios que podemos derivar a servicios asistenciales. Y eso es muy importante. Y el Integra, pues exactamente lo mismo, es para personas que tienen discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, sobre todo discapacidad intelectual, bueno, también puede ser motora, ¿no? Otro programa, el Cuenta Contigo, para programa de sensibilización en drogodependencias. Normalmente
esto ya, si os dais cuenta, esta última parte de programas son aquellos que van en función de las necesidades, no en función del delito. O sea, hemos visto las que están en función del delito y ahora estamos viendo las que están en función de las necesidades. Ya hemos visto enfermedad mental, drogodependencias. Normalmente desde los servicios hacemos derivación de las personas que tienen problemas de drogodependencia a la red comunitaria, o bien a través de entidades del tercer sector o bien a la red de los servicios sociales que tenemos en las provincias, en los pueblos, ¿vale? Y bueno, pues siempre colaboramos. Aquí tenemos a Cruz Roja, Proyecto Hombre, grupos mixtos. Es decir, normalmente los problemas de adicción los derivamos a aquellas entidades especializadas en el tratamiento de la adicción. Nosotros en los servicios no tenemos recursos humanos suficientes para poder abordar este tipo de problemática. Tenemos siempre que hacer una derivación. Programa de formación para el empleo e inserción laboral. Bueno, pues también es un itinerario para aquellas personas, sobre todo los jóvenes. Yo os voy a contar, porque esto sí a lo mejor en abstracto tiene más dificultades de entender, porque dices, bueno, ¿somos el SEPE? No, tampoco, no somos el SEPE, pero sí que podemos hacer una intervención para que las personas, sobre todo los jóvenes, personas jóvenes que no tienen formación y demás, el cumplimiento sea un itinerario de inserción, tanto de formación como de inserción laboral. Os voy a contar un caso que tuve yo, que ejemplifica perfectamente este tipo de intervención. Estaba en Navalcarnero, en el servicio de gestión, y me llegó un chico que había robado de IKEA, imaginaros, robar de IKEA, que tienes un montón de vigilantes en la puerta, ¿no? Pues había llenado su carro y había salido y bueno, lo que llevaba costaba más de 500 euros o una cosa así. Claro, pues evidentemente lo paran, tal, bueno, pues, le genera un trabajo en beneficio de la comunidad. Y yo decía, ¿qué voy a hacer con este chico? ¿No? ¿Tú qué has estudiado? No, yo es que dejé la primaria, yo es que tal, yo es que cual, total, que le elaboré un plan educativo. Lo mandé al juzgado, el juzgado lo aprobó sin ningún problema y entonces el programa era que tenía que terminar la educación básica. Pero además, además nos pusimos en contacto con la tutora del instituto y demás, entonces él tenía que matricularse obligatorio, es decir, el juez ha aprobado un plan en el que él se tiene que matricular, tiene que terminar su formación básica, tiene que entregar las notas aquí, porque nosotros se las tenemos que mandar al juzgado, de que está aprobando, de que está asistiendo, de que va a clase. Pues muchas veces tenemos mucha población juvenil que proceden de entornos muy marginalizados y que lo que necesitan es un poco de formación y necesitan abrir un poco su perspectiva, ¿no?, de futuro y que se dejen de robar en el IKEA. Si no tienes problemas de drogadicción, si no tienes problemas de nada, simplemente robas en el IKEA para comprarte un móvil, pues entonces tú lo que necesitas es formación, ¿no? Una formación que te puedan proporcionar la red educativa que tenemos en la comunidad, ¿no? Bueno, pues. Bueno, ahora damos el salto. Voy bien de tiempo, ¿no? ¿Me quedan 10 minutos? Vale, voy bien de tiempo. Damos el salto a la intervención telemática. Esto nos lo trajo, la pandemia nos trajo muchas cosas, entre algunas no tan buenas, pero algunas muy buenas. Y la intervención telemática fue una de ellas. Tenemos ahí, podéis ver que lo tenemos todo publicado en la página web. Cuando a todos nos... Es que no sé, no me acuerdo cómo se dice. Nos confinaron en casa, pues todo quedó paralizado. Y entonces todo esto empezó porque teníamos personas vulnerables a las que empezamos a controlar por el teléfono,
haciendo llamadas de teléfono desde los servicios sociales, los trabajadores sociales, llamando por teléfono sobre todo a personas que tenían delitos de violencia de género, a ver dónde estaban confinados, si estaban con la mujer con la que no podían, con quién, tal. Y empezamos así. Esto está siendo un éxito brutal, porque nos permite, primero, llegar a zonas o a servicios donde hay pocos recursos, servicios pequeños, servicios que de cada uno de los delitos tienen pocos e insuficientes. Pues las personas que vienen condenadas tampoco es que la mayoría tengan una capacidad económica grandísima, ¿no? Y si además no tienen vehículo propio, se tienen que desplazar con medios de transporte público, pues les resultaría muy difícil seguir una intervención en los servicios de gestión o en las sedes de las entidades. Pero a través de la intervención telemática nos permiten hacer imaginaros, desde Jerez, bueno, se me ocurre Jerez, desde Jerez, un taller, pues un regenerar en el que intervengan, pues Logroño o Burgos o Valladolid, bueno, no Valladolid, que es grande, de distintas partes de España, ¿no? Eso nos permite, por un lado, proporcionar recursos a aquellos servicios que no los tienen, facilitar a las personas penadas el cumplimiento, que de la otra manera no podrían hacerlo y sería un incumplimiento y una vuelta a empezar y volverlo a comunicar al juzgado y volverle a hacer otro nuevo plan, lo que así se puede. Y luego, para muchos trabajos, imaginaros un camionero, ¿no? Un camionero tiene que hacer un programa, un taller. Y hoy está en Barcelona, mañana cruza la frontera y se tiene que ir a Francia a llevar tomates, no sé, lo que se lleven los camioneros, ¿no? Y claro, tú como a esa persona le dices que es que todas las semanas tiene que venir al servicio de gestión a hacer un taller o a hacer un programa. Es que es imposible. Entonces, como hoy prácticamente todo el mundo tiene, o la gran mayoría tienen capacidad digital o conocimientos digitales básicos y un teléfono móvil, con eso es suficiente. Con un teléfono móvil y unas estrategias y competencias digitales básicas se puede llevar a cabo una intervención telemática. Claro, necesitamos recursos. Estos recursos, o sea, simplemente es contratar, tenemos contratado una licencia con Google Business y bueno, pues eso nos proporciona una plataforma de videoconferencia propia, una plataforma educativa colaborativa para reforzar las sesiones, para intercambiar material. Tenemos correo electrónico, por eso ya estamos en los servicios, por ejemplo, aparte de que se pueda teletrabajar, tenemos anonimizados los correos de los profesionales para que puedan hacer una intervención telemática sin que aparezcan sus datos de nombre y apellido. Simplemente psicóloga14015 @gmail.com, ¿no? Y entonces eso nos permite una interacción con la persona penada. Y luego tenemos un montón de aplicaciones útiles para mensajería instantánea, formularios, herramientas específicas para autorregistros, herramientas de diseño. Con esta plataforma, con esta aplicación, nos permite hacer toda la intervención. Normalmente los talleres se pueden hacer enteros telemáticamente. Los programas tienen algunas unidades que tienen que ser presenciales, lógicamente, para que se establezca un adecuado rapport y un adecuado contacto y cohesión con el terapeuta o la terapeuta, y algunas unidades que son más complicadas, ¿no? Como la empatía hacia la víctima y demás, que tienen que ser presenciales, pero el resto serían... Bueno, me dicen que esto lo voy a pasar, lo de la realidad virtual. Por otro lado, los talleres y programas centralizados nos permiten hacerlo en distintos idiomas. Ya os lo he adelantado antes, tenemos talleres centralizados y programas, tenemos PRIAS, MA, en inglés, para aquella población que no habla castellano, en árabe
que tenemos muchísimos en árabe, y también nos permite trabajar con personas sordomudas a través de, bueno, esto es visual, es una aplicación de CENSE, la Confederación Nacional de Personas Sordas de España, y tenemos una psicóloga especializada en lenguaje de signos, que es la que imparte los talleres y los programas. Nos atienden con mucha celeridad. La verdad es que es una confederación que funciona de maravilla, que mira mucho por sus afiliados y por sus usuarios, y a nosotros nos proporciona un recurso de primera magnitud para poder atender a estas personas. Bueno, vamos a las conclusiones que me ha dicho Francis, que es el que me controla el tiempo, que voy bien. Bueno, pues utilicemos el cumplimiento en la comunidad como una oportunidad para cambiar. El cumplimiento de las medidas alternativas puede y debe realizarse a través de programas que intervengan sobre los factores de riesgo de la conducta delictiva, que es necesaria, lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo durante el desarrollo de esta jornada, la colaboración entre instituciones, entidades del tercer sector para el diseño, implementación y la evaluación. De evaluación no se ha hablado porque eso es como un tema aparte, la evaluación que nos realizan normalmente las universidades en cuanto a perfiles delincuenciales, eficacia de los programas, etcétera. Los programas crecen y se diversifican en función de cambios sociales y legales. Ya habéis visto qué catálogo de programas y de talleres hay. Programas y talleres que muchos de los operadores judiciales no conocen. Muchos jueces llegan a un juzgado de vigilancia o un tal y no conocen todo el desarrollo que tenemos para el cumplimiento de estas medidas. Y bueno, pues es necesario, aquí viene un poco de autocrítica, ¿no? Es necesario evaluar la eficacia de esta vía de cumplimiento, tanto a nivel de gestión como de disminución de reincidencia, porque en lo que nos equivoquemos tendremos que saberlo para poderlo corregir. No tenemos ningún problema en hacer autocrítica, en pensar que nos equivocaremos en muchas cosas, que acertaremos en otras, pero que, bueno, lo importante es corregir los errores que podamos cometer y seguir evolucionando. El jefe dice que somos la punta de lanza. No es que seamos la punta de lanza, es que tenemos unas condiciones buenas, favorables para toda la innovación, y es que estamos en la calle. No estamos dentro de una prisión, no tenemos que mantener esos estándares de seguridad que se requieren para las penas privativas de libertad, y eso nos permite mayor innovación, mayor creatividad y mayor avance en la digitalización y en todos los procesos de modernización de la sociedad. La carta de servicios la tenéis todos ahí, es un medio de fiscalizar nuestro propio trabajo, ¿vale? Y nada, pues en tiempo, Francis. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? ¿Os ha quedado muy claro o no os ha quedado nada claro? ¿Me vas a hacer una pregunta? Venga, vale. Sí, sí. Pero el material humano del propio instituto penitenciario. Fabuloso, es el mejor. Sí, pero tenemos servicio de gestión de penas, se habló que años después, y los únicos profesionales que tenemos en servicio de gestión de penas es una psicóloga, trabajadora estudiante y un jefe de servicio de seguridad. Nadie más. ¿Quieres decir que el volumen de trabajo que se está haciendo? Sí. Por lo cual yo veo que debemos de pasar el equipo humano. O sea, una RPT, precisamente, pienso que debería irse a seguir ese proceso. Sí. Y no tiene una RPT, no tiene esas tres personas. Es cierto. Y luego tenemos segunda actividad, que ya no queda tanto de diario, que no ocurrió. Es verdad, llevas... Sí. Mira, te voy a decir, llevas razón, te voy a decir dos cosas al respecto. En primer lugar, los servicios de gestión efectivamente no tienen RPT propia. Sois muy pocos, trabajáis mucho, tampoco es fácil sacar una RPT porque si dependiera de nosotros, o sea, de la institución, pero depende de función pública, de Hacienda, y con Hacienda, ¿para qué vamos a seguir hablando? Pero te voy a decir una cosa. Los servicios de gestión de penas son un servicio del centro penitenciario. Entonces, los directores, las directoras,
son los competentes a la hora de distribución de los recursos humanos que tienen entre todos los servicios. Hay oficinas de régimen que van por letras y que tienen un número grande de funcionarios, pero es que el servicio de gestión de penas también requiere de personal. Es decir, que esto es algo pedagógico, ¿no? Poco a poco los directores, las directoras van asumiendo que los servicios de gestión de penas que dependen de ellos tienen que dotarlos en la medida de lo posible de personal. O sea, no digo yo que dejen sin nadie a la oficina de gestión, pero también tienen que enviar a la oficina de gestión de penas personas de apoyo, funcionarios en prácticas, de lo que se disponga. Porque a veces hay unas oficinas que están como muy consolidadas. Que luego la distribución de los recursos que es verdad que habría que haber aumentado las RPTs a raíz de la creación de los servicios de gestión, sí, en eso yo no te puedo quitar la razón porque la llevas, pero luego se pueden ir tomando medidas que mejoren la situación y una de ellas es esa y otra de ellas es que, bueno, contamos desde luego que hacen una labor que es impagable todas las entidades porque hay un porcentaje muy alto de la intervención que está derivada en las entidades del tercer sector. Ya, lo que pasa es que podríamos hablar toda la mañana, pero como no vamos a llegar a no vamos a poderlo solucionar, pues entonces vamos a dar pie a otra pregunta. ¿Ves? La directora. Por favor, hablar por los micrófonos porque si no en remoto no se escucha nada. Claro, es verdad. Me dicen, gracias. Tienes que subir la... No, mira. Aquí hay una pestaña, ¿no? Subes. Vale, ahora, bueno, eso, que van a ir dos compañeras, ¿vale? Al servicio de gestión de penas, que hemos quitado, que además son de prácticas, esa gente jovencita que sabe mucho de informática y que me imagino que va a avanzar lo inimaginable, vamos, que vais a poder hacer muchísimo con ellas, ¿vale? Ahí. La tapa. Isidro. Sí, pero yo también quería dirigirme aquí al caso de profesionales, que te estoy hablando, aquí solo hay una psicóloga y una trabajadora social. Y el volumen, estamos hablando que el año pasado fueron 1.155 casos de trabajo y yo considero que una psicóloga sola o una trabajadora social es escaso, vamos, muy poquito para el programa y para todo lo que tienen que llevar. Y yo que estoy viendo que tiene una carga también es muy bárbara y creo que ahí los profesionales, en este caso, que era un RPT, pues una psicóloga, yo veo muy poco como una trabajadora social, claro. Veo muy poco. O sea, luego, como tenéis 25 entidades con las que trabajáis, pues... Sí, son las que tiene que coordinar la psicóloga todas estas cosas y es una carga enorme para llevar bien el tema. Creo yo, vamos, es mi opinión personal. Pues te agradecemos mucho tu opinión. ¿Alguna pregunta más? ¿De cosas que podamos solucionar así sobre la marcha? Sí. ¿Que no requieran hablar con Hacienda? Yo soy la trabajadora social del Servicio de Gestión de Penas y es verdad que lo de la RPT es importante porque yo no puedo trabajar muchas veces a largo plazo porque no sé si voy a seguir en el servicio. Entonces, para mí, todos los años pregunto a Ángeles, ¿me voy a quedar? ¿Voy a rotar? Porque, claro, si me cambian de puesto, es que nosotros no trabajamos de hoy para hoy. Yo estoy elaborando un taller, a lo mejor, en enero voy juntando gente que en verano tiene un mes de vacaciones y que puede cumplir.
Pero si no voy a estar, ¿Pero por qué te cambian de puesto? bueno, pues porque rotamos. Yo no soy Pero de eso es servicio. una cosa vuestra interior. Claro, puedo De rotar. gestión de personal vuestra de vuestro No, centro. de todo. Bueno, yo creo que de todo, ¿no? Porque no pertenezco al servicio, pertenezco a la Ya, pero institución. la plantilla. Entonces, eso sí que a lo mejor se podía trabajar un poquito para poder trabajar más a largo plazo. Ahí tienes a tu directora. Simplemente. Ahí tienes a tu directora, plantéaselo a ella. No es en este centro, me refería en No, general, ¿eh? por eso, que nosotros aquí Ah, no hacemos ni movemos a nadie, os movéis vosotras cuando hay algún tema ya fuera de trabajo, pero si no, si tú estás ahí a gusto, bueno, desde que estás aquí no se te ha movido. No, sí, no me refería a mí en concreto en este puesto, sino a un poco la estabilización de quedarte en el servicio para poder trabajar a más largo plazo. No era en concreto yo, que me imagino que el resto de las compañeras estarán igual en el resto de España. Que No hay una norma para el resto de España. Pues Cada entonces, centro funciona- perfecto. Cada centro funciona de una manera independiente. ¿Más preguntas? Bueno, ya damos paso a los siguientes, ¿no? Francis. Ah, es verdad.